Continuamos haciendo esa autopista a Jesús para su segunda venida, ya que hermano Jesús viene con poder y gloria, viene con poder y majestad, va a venir a reinar sobre todo lo que fue creado por Él y para Él. Jesús vino en su primera venida en el vientre de María Santísima, vino como un bebé indefenso, pero ahora Él nos dice que va a venir en su segunda venida con poder y gloria, y ya no va a venir a salvar a nadie, sino viene a juzgar a vivos y muertos, y nos invita a nosotros que nos preparemos, que nos capacitemos, y en los últimos tiempos, desde Fátima, especialmente María Santísima, es ese lugar privilegiado que tenemos los católicos para prepararnos, para capacitarnos, para que nos vayamos llenando del Espíritu Santo, ya que sin la gracia, sin el Espíritu Santo, sin la oración, sin la meditación bíblica, sin la asistencia a los sacramentos, nosotros no podríamos cumplir esa misión que Jesús nos está encomendando, que es llevar la evangelización, la enseñanza a todos los países del mundo. Estamos viendo cómo en la primera venida Jesús no fue reconocido por ese pueblo judío que tenía la Escritura, que tenía toda esa historia. La salvación es ese pueblo escogido por Dios directamente para que Él proclamara las maravillas, y solo un resto de Israel conoció a Jesús como su Mesías. El resto de Israel, nos dice San Pablo, que no pudo reconocerlo, y probablemente eso haya sido también un ataque del enemigo, una influencia maléfica que promovió esa incredulidad. Y luego al final, cerca de la segunda venida de Jesús, el Señor se va a ir valiendo de otros medios para que ese pueblo de Israel se vayan dando cuenta de su error y vuelvan a ser rescatados, como siempre lo hizo a través de la historia de la salvación, ese pueblo hebreo. Como hemos visto en ese curso bíblico de la historia de la salvación, es un pueblo muy testarudo, un pueblo soberbio, así como nosotros, pero especialmente ellos, por el hecho de saber que ellos son el pueblo que Dios escogió, eso los hace a ellos ser más engreídos, petulantes, y se encerraron en esas leyes que Moisés les dejó, sin darse cuenta que eso no es todo, que por medio de la ley no puede haber salvación, les decía San Pablo a los Gálatas, sino que la salvación viene solamente ahora por la fe en el Cordero victimado. Tenemos que darnos cuenta que no es por nuestras obras, sino que es un regalo, es una misericordia de Dios que quiere que todos nos salvemos, pero el instrumento que el Padre usa para salvarnos es la persona de Jesús, es el Verbo que se hizo carne. Solamente en Jesús existe la salvación. Cuando nosotros aceptamos que nosotros somos pecadores y que somos necesitados de misericordia, necesitados del perdón, cuando nos reconocemos pecadores, pero reconocemos que Dios en su misericordia es un Padre bueno, un Padre maravilloso, que envió a Jesús para que nosotros nos salváramos, para que creyendo en Él tengamos vida, y que a través del bautismo nosotros nos apropiamos de todos esos méritos de Jesús, a través de los medios de salvación, a través de todos los sacramentos. Nosotros vamos, si perseveramos, si vamos haciendo un discipulado con Jesús, así como lo dijimos en el curso bíblico de la salvación, en donde básicamente el discipulado es ir de Galilea a Jerusalén, es ir viviendo lo que vivieron esos discípulos que después se convirtieron en apóstoles. Nosotros vamos a alcanzar la salvación si perseveramos hasta el final. Irónicamente, entonces, los judíos creen más en la ley de Moisés, sin darse cuenta entonces que eso no es todo, que por medio de la ley no puede haber salvación, sino que la salvación viene solamente por la fe en el Cordero victimado. Eso se lo decía San Lucas a ese pueblo que él dirigía, le decía que era por misericordia, y que esos fariseos, esos maestros de la ley, esos que enseñaban la ley a ese pueblo,
Ellos no lo podían concebir, ellos pensaban que cumpliendo más de 633 mandamientos que ellos se habían inventado, de esa forma podían ser salvos. Y entonces ese pueblo cayó en el mismo error que Caín. ¿Te recuerdas que Caín quiso ser grato a Dios por sus propios méritos, no así como el sacrificio de Abel? Irónicamente, los judíos, ellos creen en las ofrendas de corderos inmolados, porque eso fue uno de los mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés, pero no se dieron cuenta del simbolismo que esas inmolaciones representan para el futuro y para nuestros tiempos, ahí en ese sacrificio perpetuo. Yo quisiera hoy, hermano, que sacaras tu palabra en Jeremías capítulo 5, versículo 20, y ahí vamos a ver en una ocasión cómo el Señor le dijo al profeta Jeremías. Mira cómo se lo dijo, y es que por esos maestros de la ley, por esos escribas, por esos sacerdotes, por esos miembros del Sanedrín, ese pueblo no conoció a Jesús como su Mesías, porque no encajaba en la mentalidad de esas autoridades judías. Y es que por falta de conocimiento perece mi pueblo, le decía el Señor en el Antiguo Testamento al profeta Oseas. Y eso nos puede pasar a nosotros en una iglesia que cada día se va a ir dividiendo, en donde la enseñanza no ha sido adecuada en la preparación de esta segunda venida. Además, en donde va a haber un cisma, va a haber una división de la iglesia al final de los tiempos, en donde van a haber peleas, donde van a haber herejías, donde va a haber una gran apostasía, seducidos con falsos maestros que nos van a ir engañando en esa gran Babilonia que es esa sociedad occidental que ha querido sacar a toda costa a ese Padre bueno, a Jesús, al Espíritu Santo, todo lo cristiano lo ha querido sacar imponiendo leyes que van en contra de la naturaleza. Tú puedes oír y ver todos los diarios y te vas a dar cuenta, hermano, que ya estamos llegando al final de los tiempos. Cada día esos signos se van develando, cada día, y tenemos que estar preparados, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar en oración, tenemos que ser fieles a la iglesia, fieles al Papa, tenemos que orar por nuestra iglesia, tenemos que orar por esta humanidad que cada día se va perdiendo. Recuerda que la voluntad de Dios es que creamos que Jesús es el enviado de Dios que vino para rescatarnos. La humanidad se está buscando a ella misma, está colocando a la ciencia, a la tecnología, al hombre mismo como Dios. Recuerda que el engaño del enemigo desde el paraíso es que nosotros vivamos independientes de Dios, que conozcamos otras fuentes, estas fuentes del ocultismo, un conocimiento fuera de Dios, para que nosotros vivamos como que si Dios no existiera, en ese ateísmo práctico que hemos estado observando a través de estas predicaciones, que son los gritos de María Santísima, que nos sale a gritar a nosotros, que nos convirtamos, que hagamos penitencia, que hagamos oración, que recemos el rosario, que no dejemos solo al Papa. Y ahí entonces, Jeremías capítulo 5, versículo 20, yo te invito a que ingreses al corazón de María Santísima y ahí postrado a los pies de Jesús, escucha la palabra de Jeremías. Diles a los descendientes de Jacob, diles a la gente de Judá, pongan atención ustedes tontos y estúpidos, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no pueden oír. Yo soy el Señor. ¿Por qué no me temen? ¿Por qué no tiemblan ante mí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y hermano, ahí pensando en esas preguntas que nos está haciendo el Padre a través de Jeremías. ¿Por qué no me temen? ¿Por qué no me adoran? ¿Por qué no tiemblan ante mí? ¿Por qué no se preparan si yo voy a llegar con poder y gloria a juzgarlos si yo quiero que se salven? Ahí, hermano, entonces, ¿dónde estás? En el corazón de María Santísima. Asistamos a los sacramentos, que son la principal fuente de gracia, especialmente ahí la Eucaristía, donde Jesús se quedó como ese sacrificio perpetuo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí donde estás,
Adoremos a Jesús. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro.